consiste en que sí. El que sí está haciendo mucho y muchísimas actividades es el licenciado en Antropología Gnóstica, el profesor Frank Terán, que está aquí ya junto a nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida. Como cada martes, profesor, buenos días, bienvenido. Gracias por tomarnos en cuenta siempre. Hola, Marito. Gracias, ¿cómo le va, profe? Aquí, pues, una vez más en Trinidad, tratando, pues, de caminar en el proceso del despertar de la conciencia. Yo creo que iba a decir en el proceso de cambio también, como que todo es proceso y todo es cambio ahora. Es que es así, ¿no? Si no es en la política, es en la psicología, ¿no? Cuando Sí. hacía yo ese comentario o cuando recababa mayor información sobre los datos que terminaba de dar hace unos instantes, usted me decía, extra cámara, ustedes están ahí, ¿no? Es el momento, es la noticia. ¿Qué lectura le da a eso a usted, saliendo del tema que nos va a platicar? No, está dentro del tema también, ¿no? Porque hoy día vamos a hablar de la Atlántida, ¿sí? Y la Atlántida es, ¿qué les puedo decir? Una raza de gente, civilizaciones, culturas, ¿sí? Pero en el fondo también, así como ahora estás en esa misma lucha de tener más información y todas las personas en la política también tratando de lidiar y ser uno más y tener poder dentro de lo que es la política, ¿no? Una familia lo mismo, ¿no? Entonces estamos en la misma, perdóname, cantaleta de siempre, ¿sí? Solo que con diferentes políticas, ¿no? Política partidaria, política familiar, política cívica, política cultural, que es la que usted hace. Exactamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que el ser humano, sí, está totalmente dormido, como siempre, en el yo psicológico, sí, y todos pensamos en esos objetivos, ¿no? Pero sin embargo, el tiempo, como dice por ahí un axioma, pasa más a prisa que tu polvo, ¿no? Entonces, en el tiempo nosotros nos observamos, sí, y nos empieza a aparecer arrugas, ¿no? Sí, y empezamos a envejecer el cuerpo físico, ¿no? Y también observamos que la sociedad en la política, pues ahí estuvo pues Banzer, ahí estuvo una infinidad de presidentes dentro de lo que es Bolivia, en el mundo entero, han desaparecido, ¿sí? Pero siempre estamos en esa pugna, ¿no? De poder egoico, de vanidad intelectual, ¿sí? O vanidad pues física, pero estamos en el mismo baile. Qué bien. Y bailando, y bailando, y bailando. Se acaba la música también. Y empieza otra música, acaba una música, empieza otra música, otra novela. ¿Sí? Todo lo que es eso es en función a ciertas leyes de la vida, pero en el fondo te vas a dar cuenta, pues dentro del ser humano, ese impulso de vida intelectual, emocional, político, de prensa, pues hay un fuego, ¿no? Un fuego que constantemente nosotros lo estamos malgastando, lo estamos distorsionando, ¿sí? Y como vuelvo a repetirte, pues después vas a verte en un nicho, en un ataúd, donde pues, o tal vez antes de morir, por ejemplo, como un gran maestro de la vida interior decía, ¿no? Decía, Goethe decía, luz, 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 me falta luz, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque él había perdido el tiempo. No como mucha gente en la sociedad horizontal, en la política y cosas así. No, en teorías, ¿no? No había entrado a la práctica de la alquimia, del fuego, entonces le faltaba más conciencia. Entonces había perdido el tiempo, ¿no? Y estaba sufriendo en el momento en que su cuerpo estaba ya apagándose, ¿no? Entonces, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Sí, y más allá también quiero comentarte, pues, que si hablamos de la Atlántida, ¿sí? Y de la raza aria que somos nosotros, y la próxima raza que se va a llamar Coradí, ¿sí? Hay un proceso, ¿sí? De la naturaleza que sí o sí la tierra la vive, como también el hombre lo vive. Para hablar de la Atlántida usted trajo unas imágenes, podemos ir viéndolas por favor y así nos va explicando. Claro, por favor, si podrían poner. Sí, al hablar de la Atlántida es hablar de restos arqueológicos, ¿no? Es hablar pues de, ¿qué les digo? Descubrimientos que se han hecho pues hoy en día, ya que la ciencia es tan elevada, hoy día tenemos, sí,
Pero también, también debemos entender que la ciencia no tiene los ojos exactos para ver el futuro y el pasado y la verdad de las cosas, ¿no? Sí, cuando observamos todas estas imágenes, van a observar, todas son físicas, ¿no? Pero no las podemos comprobar, ¿no? No las podemos comprobar. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos y la forma de vivir egoica, ¿sí?, nos dice, ¿no?, ¿sí?, que la raza humana pues no tiene más de, que se dice así en la civilización misma, unos 5.000 años, ¿no? Pero sin embargo pues hay vestigios arqueológicos de ciencias muy elevadas de hace miles de años. Y miles de años, de ¿no? Egipto, por ejemplo. Ahí mismo lo que estaba mostrando hace unos instantes, esas esfinges hechas de piedra. Ajá. Y cuando se habla de la esfinge, por ejemplo, es Atlante, ¿sí? Entonces es una, en el fondo, te vas a fijar, todas estas culturas antiguas y la misma Atlántida, y si hablamos de la esfinge, siempre se habla de los famosos 5 elementos, lo que es la cruz, ¿no? El fuego, la tierra, el aire, el agua, pero el centro está el 5.º elemento y el fuego. Y siempre hago yo énfasis a de que ustedes estudien qué es el 5.º elemento de la naturaleza, ¿sí? Y por qué siempre la pirámide en la punta está ese 5.º elemento, pero solo. ¿Por qué? Porque, y además, porque si hablamos de la pirámide y hablamos de estas culturas antiguas, vamos a encontrar calendarios. Mira esa arquitectura increíble. Ajá, y al centro del calendario siempre están los soles, ¿no? Entonces, asimilen muy bien. Todas las culturas y razas que han existido aquí en la Tierra solo tienen un propósito, de que el ser humano conquiste los mundos paralelos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros conquistaríamos la 4ª vertical, Marito, ¿sí?, podríamos ver con ojos de verdad, así como un microscopio, con nuestra clarividencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí todo lo que estamos hablando ahorita se está grabando en una cinta, así como nosotros grabamos en los ¿qué se le puede decir?, en los estudios, ¿sí?, todo lo que hablamos en una cinta, ¿sí? Lo mismo aquí en la parte del aire, atómicamente hay unos átomos, donde se llama la cinta teleoginora, se va grabando ahí toda la película que nosotros hemos vivido, y también las razas y culturas también. Entonces hay mucha gente que ha entrado a esa cinta y ha empezado a ver el pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces hay libros escritos, ¿no? Por ejemplo, hay de una mujer llamada Elena Petrona Blavatsky, donde habla no solamente de lo que es la Atlántida, sino habla de las 5 razas anteriores, ¿sí? Está antes de la Atlántida está la Lemuria, hay vestigios de la Lemuria, ¿sí? Está la hiperbórea y la protoplasmática, ¿no? ¿Sí? Entonces ella muestra, y no solamente eso, sino que muestra, y hay estudios donde la luna tenía vida antes que nosotros, ¿sí? Y existen ciertos videos de la NASA escondidas donde existen pirámides. Pero eso también. no lo muestran, ¿no? Ahora lo están mostrando, ¿no? Porque hay y hay otra forma de pensar dentro de la sociedad, ¿sí? Y estamos en la época de mostrar todo, ¿sí? Entonces hay personas que han trabajado en la NASA y en su rebeldía, en YouTube puedes ver, hay muchos videos de lo que sí existía en la Atlántida, ¿no? Pero en el fondo de todo esto, fíjense, al hablar de la Atlántida es hablar de un fenómeno de la Tierra, que la Tierra tiene 4 movimientos, Marito: rotación, traslación, pendular, ¿sí? Pero el cuarto es el cambio de polos. El cambio de polos, ¿sí?, es el polo norte y el polo sur se convierten en líneas del ecuador. Y por eso es que existe hoy en día... ¿Es decir, que se van a invertir? Estamos en ese proceso desde 1999, ¿no? Entonces, ustedes van a observar, si en el mismo Illimani existen vestigios, ¿sí?, de fósiles marinos, ¿sí? Allá, por ejemplo, en lo que es Cochabamba, en Toro, ¿sí?, es lugar donde hay dinosaurios, huellas de dinosaurios, ¿sí? Pero también encuentras fósiles marinos. Entonces, ¿cómo es que esos lugares tan altos, ¿sí?, tienen fósiles marinos? ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve. ¿Y por qué también se han encontrado esas ciudades sumergidas, ¿no? En el Pacífico existe
en el Atlántico existe, ¿sí? Entonces, la realidad es que la Tierra, ¿sí?, también tiene sus cambios. Entonces, en el Apocalipsis, en la Biblia también se habla de eso, ¿sí? Entonces, estamos en un proceso de cambio. Pero nosotros no necesitamos creer o no creer, porque estamos viendo, y antes de ayer ha habido problemas, ¿sí?, en el Medio Oriente, en el Japón, ¿sí?, donde existe inundación, existe de todo. La prensa está al día en esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que entender y hay que comprender. Y en mi mensaje yo les digo, la Tierra está en su proceso de cambio, ¿sí?, y vamos a vivir una nueva raza, ¿sí?, una nueva Tierra. La Tierra va a tener, ¿qué te puedo decir?, flores de diamantes hacia afuera, como se habla en las mil y una noches, ¿sí? ¿Quién la va a disfrutar? Yo les digo, cada cultura, cada raza tiene 4 procesos: edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. La edad de oro es cuando el ser humano maneja la ciencia, arte, filosofía, religión, la política, ¿sí?, con la conciencia, la ciencia, alta ciencia, de cuarta, quinta, sexta dimensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy en día, pues estamos viviendo con el yo psicológico y tenemos solamente tridimensional, pero antes sí teníamos una ciencia muy elevada. Entonces, ¿quiénes van a vivir en esa época? Solo las personas, ¿sí?, que tengan conciencia 100%. Entonces, lamentablemente, pues nosotros hemos olvidado el conocimiento de hacer ese cambio de la transformación psicológica, ¿sí? ¿Sabes qué, Marito? Jesús enseña cómo transformar nuestra psicología, Buda enseña cómo transformar nuestra psicología, Mango Capa enseña cómo transformar nuestra psicología. Solo es manejando ese quinto elemento del fuego que está dentro de nosotros y teniendo una psicología, ¿sí?, de coger a los yoes que hemos construido, ¿sí?, en vidas anteriores, ¿no? Y desintegrando y haciendo sabiduría, porque entre esos mundos existe algo más lindo. Se llama Pistisofía y es sabiduría del fuego. A ver, explíquenos un poquito eso del Pistisofía, por favor. El Pistisofía, ¿sí?, es el quinto elemento, como el ave fénix, ¿sí?, de que cada uno de nosotros resucita de cualquier error, de cualquier trauma, ¿sí?, de cualquier teoría no comprendida o teoría plasmada en la política de hacer daño a las personas, ¿sí? Entonces nosotros, al comprender ese mundo, ¿sí?, nosotros resucitamos de esa oscuridad en luz, que se llama Pistisofía, sabiduría se llama eso, ¿no? Definitivamente. Claro está, pero es eliminando a los yoes psicológicos, ¿no?, que es lo más importante, y que el secreto siempre lo han tenido todas estas culturas, que es la cruz, que es la transmutación de la energía sexual. Es decir, la sexualidad es el centro del eje de todas las culturas, es el centro, pues, de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es el que hace los cambios hacia el ser y hacia el no ser, ¿no? Interesante, ¿Sí? Profesor, qué interesante, de verdad, que volvemos a estudio, por favor. Toda vez que nos habla de estos temas, pues como que quisiéramos seguir sabiendo, preguntarle, pero el tiempo se nos va. Sin embargo, antes que se vaya, por favor, quisiera que nos comente un poquito acerca de este importantísimo encuentro, el 10º Congreso Nacional, denominado Despertando Conciencia, para conocer y despertar nuestro mundo interior y espiritual. Tiahuanaco, Isla del Sol, del 24 al 27 de octubre del año en curso. Profesor, ¿cómo está esta situación? Bueno, está súper interesante, ¿sí? Y la anterior vez cuando hablamos aquí invitando a las personas, ¿sí?, somos una fundación, ¿sí? Entonces, de antropología, ¿no? Entonces nosotros somos una fundación de educación. Entonces, diferentes alumnos en diferentes departamentos de Bolivia trabajan con talleres, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi persona, dentro de la antropología, pues todo este viaje es un curso, ¿sí?, que sí va a tener un valor, ¿sí?, de currículum dentro de lo que es su... esa persona creo que era de turismo, ¿no? De los ¿sí? 3 días. De los 3-4 días, ¿no? Me imagino, porque esto para los estudiantes de turismo seguramente que va a ser una experiencia muy interesante. Y dice, hagamos luz, verdad y comprensión dentro de cada uno de nosotros.
Eso nos hará libres y sabios. Número telefónico para que puedan comunicarse con usted o con otras personas, porque también hay un correo electrónico, profesor. Bueno, pues vamos a darles a todos estos alumnos que van a ir, sí, su certificado, ¿no?, del viaje, por si acaso, ¿ya? El teléfono es 68 10 73 41, ¿no? ¿Sí? Ese es el teléfono con el cual me pueden ubicar, ¿sí? Y además pueden venir a recoger las propagandas, ¿sí?, que tenemos para este viaje de 4 días, Tiwanaku y la Isla del Sol, lleno de prácticas, donde las personas tienen experiencias, ¿sí? Hasta te puedo decir cómo se veía la ciudad de Tiwanaku y cómo se ve la ciudad de lo que es la Isla del Sol internamente hoy en día, ¿no? Porque ese mundo todavía sigue funcionando, pero en la cuarta vertical, ¿no? Bueno, sí. Qué interesante. Yo más adelante en detalle les voy a leer lo que van a hacer, es decir, el costo, qué es lo que incluye. Serán los días jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27. Todo tiene un costo de 1.420 bolivianos. Y en la parte posterior de este tríptico están los números telefónicos. Le doy algunos de los que están acá. Informes al 721-35-986, 707-63296, preguntar por Sandra. O había tenido también Facebook, ¿no? Claro, CGACAC, sí. Así simplemente, CGACAC con C al comienzo. Profesor, muchísimas gracias por habernos visitado. No, a ustedes y pues a ti, Marito, y que sigamos adelante pues en ese proceso de crear un poco de fuego de conciencia en nuestras vidas. Muy bien, muchísimas gracias. Más adelante del tema también, ¿no? Porque hoy día vamos a hablar de la Atlántida, ¿sí? Y la Atlántida es, ¿qué les puedo decir? Una raza de gente, civilizaciones, culturas, ¿sí? Pero en el fondo también, así como ahora estás en esa misma lucha de tener más información y todas las personas en la política también tratando de lidiar y ser uno más y tener poder dentro de lo que es la política, ¿no? Una familia, lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, el tiempo, como dice por ahí un axioma, pasa más a prisa que tu polvo, ¿no? Entonces, en el tiempo nosotros nos observamos, sí, y nos empieza a aparecer arrugas, ¿no? Sí, y empezamos a envejecer el cuerpo físico, ¿no? Y también observamos que la sociedad en la política, pues ahí estuvo pues Banzer, ahí estuvo una infinidad de presidentes dentro de lo que es Bolivia, en el mundo entero, han desaparecido, ¿sí? Pero siempre, bueno, entonces estamos en la misma, perdóname, cantaleta de siempre, ¿sí? Solo que con diferentes políticas, ¿no? Política partidaria, política familiar, política cívica, política cultural, que es la que usted hace, tantas maneras de hacer exactamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que el ser humano, sí, está totalmente dormido, como siempre, en el yo psicológico. Sí, y todos pensamos en esos objetivos de la conciencia. Yo creo que iba a decir en el proceso de cambio también, como que todo es proceso y todo es cambio ahora. Es que es así, ¿no? Si no es en la política, es en la psicología, ¿no? Cuando sí. Hacía yo ese comentario o cuando recababa mayor información sobre los datos que terminaba de dar hace unos instantes, usted me decía extra cámara, ustedes están ahí, ¿no? Es el momento, es la noticia. ¿Qué lectura le da a eso a usted, saliendo del tema que nos va a platicar? No, está dentro. En que sí. El que sí está haciendo mucho y muchísimas actividades es el licenciado en Antropología Gnóstica, el profesor Frank Terán, que está aquí ya junto a nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida. Como cada martes, profesor, buenos días, bienvenido. Gracias por tomarnos en cuenta siempre. Hola, Marito. Gracias. ¿Cómo le va, profe? Aquí, pues, una vez más en Trinidad, tratando, pues, de caminar en el proceso del despertar